Diario SCP es un podcast con efectos sonoros basado en el universo de SCP. Todo lo que escuches a continuación es ficción, con fines de entretenimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. Si gustas apoyar con la creación del podcast, contamos con un Ko-fi, donde puedes hacer donaciones desde $1. Realmente agradecería tu apoyo. Y también, los viernes que no publicamos grabación, hacemos directo en Instagram para platicar con ustedes. Viernes 12 de julio de... Hola. Uy, ando un poco bajoneado. O bueno, en general he estado bajoneado estos días, por no decir siempre. Realmente extraño a mis compañeros. He pasado muchas cosas con ellos y he hecho mucho. Pero pues se acabó. Y no queda de otra. Lo bonito de esto es que estoy triste, porque en su momento llegué a ser feliz. O al menos así es como funciona esta psicología, esta forma de pensar, quién sabe. Ojalá las cosas no se acabaran, aunque muchas veces la vida nos lleva por distintos rumbos. Hay ocasiones en las que nos gustaría poder cambiar las cosas. Y pues últimamente te he estado platicando de varios SCPs que tenemos contenidos y que manipulan la realidad. Demasiados, diría yo, teniendo en cuenta todos los que están. Pues de alguna manera acabo llegando a estos y pues son los que te acabo platicando en estas grabaciones. No prometo nada porque seguramente te vuelvo a hablar de más que alteran la realidad, pero intentaré que ya te hable de un poco más de SCPs variados. Puede que muchas veces, o al menos una vez, hayas pensado que estaría cool que existieran los superhéroes, ya que habría una probabilidad de que tú tuvieras poderes. Sin embargo, pues esto es algo que muchos consideran que es imposible de que ocurra y que simplemente no existen en nuestra realidad. Pero si ya has escuchado grabaciones pasadas, pues te podrás dar cuenta que en cierta manera sí existen. Del que te voy a hablar hoy, pues sí lo tenemos bajo control y no es tan peligroso como el que te hablé hace unas grabaciones pasadas. SCP-2241 debe de ser mantenido en una celda de contención humanoide estándar. Tiene permitido el acceso a televisión, cómics y debe de ser denegado el acceso a dichos objetos como castigo, si se llega a requerir. El espécimen mantiene una dieta humana normal, pero se le debe de dar comida adicional tras las pruebas si lo solicita. Como la cooperación de SCP-2241 es considerada esencial para la contención a largo plazo, el personal debe dirigirse a este SCP por su nombre dado, que viene a ser Cameron, cuando se hable con él o se esté cerca de él. En orden de facilitar la investigación, el personal aparte del psicólogo asignado y otros específicamente asignados no deben de volverse amigables con esta entidad, ya que si el personal sospecha que SCP-2241 está empezando a desarrollar una relación con ellos, se les requiere disuadirlo. Por lo que te puedes imaginar, pues este SCP es una persona, pero la cuestión es que no es un adulto, sino es un humanoide masculino de 7 años y cabello castaño que posee una habilidad telequinética leve y muestra signos de una habilidad latente de distorsión de la realidad, por lo que se le debe hacer creer a este SCP que la fundación mantiene su custodia por la protección para que pueda aprender a entender sus poderes y usarlos para desarrollar a más superhéroes. Y pues esto es lo que siempre hace la fundación, porque si recordarás te había hablado de la niña que tenían aquí, pues decían que solo podía usar los hechizos de su libro. SCP-2241 muestra la capacidad de manipular objetos, si es que puede verlos, y que a la vez estén en una distancia de hasta 6 metros de él. Además, los objetos manipulados pueden teletransportarse o ser cambiados ligeramente, implicando una habilidad general de alteración de la realidad. Toda esta situación de un niño con poderes me trae recuerdos a unas series o animes. Me recuerda a la serie de los niños que está ambientada en los 80s, a esta niña que se llama Eleven, y que a su vez me recuerda a un anime de un chico que se llama Mob. En el caso del anime es un poco más bonito esto y realmente diría que es un buen anime, te lo recomendaría. A mí me llegó mucho y tuvo un impacto grande en mi persona. Pero diría que esta situación se parece más a la de la niña, ya que la fundación ve a no como un niño, sino como un objeto, así como la mayoría de niños que te he platicado que tenemos contenidos aquí en la fundación. SCP-2241 es considerado un buen candidato para investigación intensiva a largo plazo, específicamente por su telequinesis y su habilidad de la alteración de la realidad.
y pues bueno, en general con todos los humanoides anómalos. Actualmente la teoría principal entre los investigadores de la fundación es que los humanoides anómalos de este tipo desarrollan habilidades más fuertes o adicionales a medida que envejecen, con la posibilidad de evolucionar en alteraciones de la realidad a escala completa incrementada por estrés emocional. Por ello se considera esencial para la contención e investigación a largo plazo de este niño que se crea que esté trabajando con la fundación. A continuación hay una entrevista entre un investigador y el SCP, así que deja que te la reproduzca. Prefacio. Entrevista entre el investigador y SCP-2241. Valdés intentará clarificar detalles del incidente anómalo durante el cual fue contenido, aparentemente mientras frenaba un secuestro, para establecer una relación con SCP-2241 y hacer recomendaciones para la investigación. Inicio del registro. Cameron, ¿puedes decirme qué ocurrió cuando la escuadra te encontró? ¿Escuadra? ¿Te refieres a los soldados? Así es. Intentaba ayudar a esa mujer. ¿Por qué la ayudabas? Parecía asustada. El tipo malo tenía un arma. Ella intentó escapar. Alguien tenía que ayudarla. Pero ¿por qué tú la ayudaste? ¿Por qué no correr y avisar a la policía? Los superhéroes tienen que ayudar a la gente. Pueden mover cosas y otras personas sin tocarlas, así que debería usar eso para ayudarles. Eso es muy bueno de tu parte, Cameron. ¿Has ayudado a alguien más de esta forma? No, solo he practicado en el bosque y eso. ¿Alguna vez alguien te ha visto practicando? No creo. Intenté mantenerlo como un secreto, pero a veces la gente va a dar pasos por el bosque y puede que me hayan visto, pero no lo creo. De acuerdo, está bien. ¿Qué clase de cosas puedes hacer? Puedo mover cosas sin tocarlas, pero si no están muy lejos o si no es demasiado grande. Algo como una taza a través de una habitación, o el brazo de una persona, o algo así. Aunque a veces eso también cambia un poco. ¿Qué quieres decir con que puede cambiar, Cameron? A veces cuando estoy moviendo algo, cambia algo que quiero. Una vez que estaba moviendo una piedra, cambió para parecerse a un juguete que perdí, pero volvió como era antes. Poco después, incluso antes de que llegase a casa. ¿Has cambiado algo a propósito alguna vez? Realmente no. A veces cuando escucho a mis padres gritar, deseo que paren y se quedan distraídos por un momento, pero luego regresan de nuevo a la discusión. ¿Tus padres se pelean frecuentemente? No mucho. No les gusta enfadarse. ¿Se han enfadado alguna vez contigo? A veces papá dice que es mi culpa. Solo debo esforzarme más. Mamá se enfada cuando mi habitación está desordenada, pero intento mantenerla limpia. No quiero que ella se enfade. Está bien, Cameron. Tú estás seguro de mí. Gracias. Entiendes que la gente común no comprendería acerca de estos poderes, ¿no? Y que otras personas con poderes podrían intentar hacerte daño. Sí, los héroes tienen que tener una identidad secreta. ¿Has elegido un nombre de superhéroe para proteger tu identidad? Soy el Cameron. Soy Cameron, el cruzado. Ese es un nombre genial, Cameron. Debido a ese peligro, vas a quedarte aquí con la Fundación SCP por un tiempo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué quiere decir SCP, señor? Significa asegurar, contener y proteger. Así que pelean con chicos malos, como Shield o los Vengadores. Eso es, Cameron. Como los Vengadores. Fin del registro. Conclusión final del investigador Valdés. SCP-2241 parece confiar en mí y creo que la Fundación intenta ayudarle todo lo posible. El estado de SCP-2241 es consistente con las fases tempranas de un humanoide desarrollando una habilidad de distorsión de la realidad. El sujeto parece haber experimentado abuso de la mano de sus padres, encaminando el desarrollo temprano de dicha habilidad. En el caso de que se desarrolle una habilidad más, esta deberá ser investigada. Se puede aplicar estrés emocional similar al personal de la Fundación para futuros experimentos. Así que pues la idea original o la manera en que fue tratado este asunto inicialmente fue de esta manera.
Se le dijo al niño que era un superhéroe y que la fundación lo iba a ayudar y a proteger y muchas otras cosas. Aunque realmente no sé si ayudar es la palabra correcta. A continuación hay una serie de anexos en los cuales vas a ver las intenciones de la fundación, así que deja que te los lea. Anexo 2241-01. Siguiendo el ensayo inicial, parece que solo una habilidad desarrollada más dará nuevos datos. La manipulación emocional estándar y técnicas de hacer engaños no han tenido ningún efecto hasta ahora. Aunque permitir a un sujeto de clase D a creer que SCP-2241 es un REM valioso y que le da la oportunidad de escapar, puede proporcionar el estímulo emocional requerido. Anexo 2241-2. Durante una prueba de situación de rehén, quedó claro que SCP-2241 retiene una aversión a la violencia, la cual considera innecesaria. Esto es indeseable para propósitos de prueba. Colocar a SCP-2241 en peligro más obvio y directo siguiendo un incidente violento podría empujarle a promover el uso de sus habilidades. Durante esta prueba, SCP-2241 mostró control directo en cambiar la composición de un objeto manipulado. En este caso, fue capaz de cambiar un cuchillo a un trozo de chocolate. El investigador Valdés hipotizó que el sujeto estaba hambriento durante el evento. Desde el evento de prueba principal, ha mostrado un uso semiconsciente de esta habilidad de transformación de objetos, con un rango ligeramente extendido a sus habilidades telequinéticas. Por lo que la fundación quería ver su poder y ver qué tanto podía llegar a ser, a pesar de que el individuo no quería usar la violencia. Después de esto tenemos el anexo... Está todo rayoneado y tachado, pero pusieron una nota. Anulado por O53 tras el recibo del análisis completo. Los datos que estábamos recibiendo han merecido el peligro, y SCP-2241 permanece bajo la ilusión de que trabaja para la fundación. Las pruebas pueden avanzar como se había planteado. SCP-2241 ha declarado que su intención es crecer más fuerte, para evitar que más personas mueran, y con su objetivo ayudará tanto a él como a nosotros. Terminar con la vida de un hombre con una bala teleportada fue un movimiento táctico genuino por la parte del objeto SCP. El DM-Theta-17 estará preparada para responder durante todas las siguientes rondas de ensayo como precaución. Firma O53. Así que pues acabaron manipulándolo para causar a la violencia. Anexo 2241-4. Siguiendo las rondas de pruebas de fuego rápido recientes aprobadas por el O5, se le añadieron riesgos emocionales, espectadores inocentes y riesgo de objetos personales de SCP-2241. El sujeto ha desarrollado muchas otras habilidades, con informes consistentes con la distorsión de la realidad telequinética en fase avanzada. SCP-2241 ahora puede teletransportar materia y asimismo consistentemente, actuar con información de aparentemente varios segundos en el futuro y mover o transformar materia dentro de 20 metros sin verla directamente. Y también habilidades que no se habían registrado, como la autoduplicación. SCP-2241 también muestra un buen nivel de control de sus habilidades, expresando emoción respecto a subir de nivel. Él desea aprender más pronto y ayudar a mejorar a la fundación. La supervisión neurológica y psicológica durante algunos ensayos han traído cierta visión en el desarrollo de dichas habilidades. Por lo que el niño ve esto como si fuera un videojuego o algo en el que va desbloqueando habilidades y mejoras. Así que esto en cierta manera lo motiva, pero en parte esto es interesante porque es lo que él quería, el hecho de poder desarrollar sus poderes. Aunque a su vez puede ser peligroso y en cierta manera mal que la fundación esté haciendo todo esto mediante engaños y manipulación. Se hicieron estudios y varias áreas específicas del cerebro han sido identificadas como la llave de su control y percepción anómala, como se describe en el siguiente documento, el cual dice: la manipulación de objetos anómalos sin clasificación SCP con rango desde movimiento simple y teletransportación a la compleja resolución de rompecabezas. SCP-2241 al principio tuvo algunas dificultades con el emplazamiento de objetos anómalos, describiéndolo como si fuesen una pelota saltarina que no se detiene. Esto fue enseguida superado, y el SCP fue capaz de manipular los objetos más complejos con facilidad, solo ralentizado en términos de habilidades de resolución de rompecabezas de gran complejidad. A pesar de estar inicialmente frustrado por esto, el SCP se deleitó cuando la caja de rompecabezas anómala contenía su marca de barra de chocolate favorita. Peligro aparente para el personal de la fundación debido a drones armados en mal funcionamiento.
SCP-2241 los volvió el uno contra el otro, desarmando al último por medio de la teletransportación, mandando el armamento lejos de este. Desactivador de bombas en la vecindad de civiles inocentes de clase D. SCP-2241 pareció absorber la energía de la bomba al momento de la explosión. Este mecanismo no fue comprendido del todo, pero se cree que fue una transformación de energía cinética a alguna forma de energía potencial equivalente. Un hombre suicida atacando a civiles inocentes de clase D, con la condición de que el hombre bomba debía ser atrapado con vida. SCP-2241 teletransportó el chaleco explosivo en un recipiente de contención, antes de dejar inconsciente al hombre bomba de un puñetazo. Se denota que el SCP no golpeó con ninguna fuerza o velocidad inusual, y por lo tanto dejó inconsciente al hombre bomba, haciendo uso de otros medios anómalos. Personal herido en necesidad de ser trasladado con precisión extrema. De forma imprevista, SCP-2241 fue capaz de teletransportar a un investigador que había caído por unas escaleras hasta la estación médica más cercana, sin producir desplazamiento de clavícula rota ni incomodidad de alguna parte del investigador. Descubrimiento de una bomba entre las pertenencias personales de SCP-2241. Este se enfureció y teletransportó la bomba antes de que fuera detonada. El sujeto necesitó un poco de tiempo para calmarse, diciendo repetidamente que nadie podía agarrar sus cosas, que no era justo, que él era fuerte y que era cruzado. Anotada la falta de... Perdón, me llegó un mensaje y no me esperaba que esta persona me mandara mensaje, pero bueno. ¿Qué se estaba leyendo? Sí. Anotada la falta de precisión de sus habilidades cuando está enfadado, posiblemente muestra deliberada de rabia. Robar una caja de la cámara del banco modificada por la Fundación. SCP-2241 logró teletransportarse dentro, coger la caja y ralentizar los sensores de la Fundación, después de tropezarse con ellos, antes de que pudieran transmitir que alguien había sido detectado. Esto solo fue descubierto tras el análisis posterior. Una clara violación de la causalidad por SCP-2241. Este no expresó ninguna preocupación por las actividades de dudosa moralidad. Un claro cambio desde hace días. Ataque sorpresa de largo alcance por un mortero robótico. SCP-2241 se enfureció y atrapó la granada de mortero antes de arrojarla de vuelta a aproximadamente 1,4 veces la velocidad del sonido. La granada detonó al impactar con el mortero. SCP-2241 es claramente menos preciso con sus habilidades y más violento en general cuando está enfadado. Los problemas de percepción durante su ira parecen ser un problema. Al sujeto se le ha escuchado decir: los odio, soy un vengado de la Fundación y odio a los tipos malos y voy a luchar contra todos ellos. 2 civiles tomados como rehenes en habitaciones conectadas con ventanas de vidrio antibalas por enemigos con armas de las que SCP-2241 fue informado que son inmunes al sabotaje. El sujeto también fue informado de que los rehenes no podían teletransportarse sin contacto físico. Se instruyó a SCP-2241 rescatar a ambos rehenes. SCP-2241 lo que hizo es que se duplicó a sí mismo y teletransportó a ambos rehenes al puesto de mando de la Fundación simultáneamente, antes de regresar para capturar a ambos enemigos. El sujeto informó de náusea posteriormente, pero sin ningún otro efecto negativo. El reducido número de imposibilidad de realizar cosas por SCP-2241 es probable indicativo de su fuerte lealtad y fe en la Fundación. Esta habilidad no se había confirmado aún entre los alteradores de la realidad conocidos. Por lo que, como te puedes dar cuenta, en un inicio eran pruebas simples, pero cada vez han ido metiendo al SCP en situaciones un poco más distintas, de más estrés, que no le corresponderían a un niño. Si bien, él está haciendo todo lo mejor que puede, y en cierta manera sigue siendo fiel a sí mismo y a su forma de pensar. Pero eso no quita que le pueda traer problemas en un futuro, como cuando sus emociones sean alteradas y se enoja. En cierta manera, esto de que sea un superhéroe me recuerda a aquel héroe que trae una S en su pecho. Aunque puedo que ahorita me digas que no es una S, sino que esta simboliza la esperanza y otras cosas, pero bueno, ese no es el punto.
Originalmente, el Comité de Ética recomendó formalmente que los ensayos del SCP debían cesar, mientras este recibe tratamiento por sus severos problemas emocionales, y mientras el personal también está siendo investigado. Pero esto fue anulado por el O53, ya que dijeron que los ensayos continuarán como se había programado y el tratamiento de problemas conocidos comenzará inmediatamente después. Los ensayos previos fueron aprobados con autorización del O5, y esto hizo que tuviéramos ahora el anexo que otra vez está rayado. No me había pasado tanto. Era el anexo 2241.5. Está todo rayado. Al parecer hubo cambios con esta información porque quieren usar al SCP como un arma. Y hay una serie de choques de ideas entre los 5 y el Comité de Ética, ya que las pruebas fueron canceladas por el Comité de Ética, siguiendo el análisis rutinario. Pero el investigador Valdés, que está bajo investigación, su autorización de seguridad fue temporalmente revocada. El Comité de Ética dio el siguiente comunicado, el cual decía: implantar un chip de rastreo a un niño tan joven no puede hacerse sin daño significativo en el desarrollo en años posteriores. Esto causará problemas catastróficos tanto para el niño como para su contención a largo plazo, dadas sus capacidades bien desarrolladas. Adicionalmente, desplegar al niño en combate, incluso bajo condiciones de prueba, viola todas las normas morales. El personal envuelto en ocultar los ensayos de fuego rápido están bajo revisión. Firma Comité de Ética IDEC 12A51. Lo cual es curioso y sinceramente no sé cómo funciona el Comité de Ética en la Fundación, ya que, para empezar, si realmente fuera de ética, pues las cosas serían completamente distintas. Puede que en ese caso, si supieras de la existencia de la Fundación y que yo no estuviera haciendo todo esto, pero pues quién sabe. A los miembros de los 5 les valió esto y las pruebas fueron restablecidas por orden de O53, con ayuda de la autorización del investigador Valdés restaurada. Bueno, aquí pusieron una nota que dice: estos ensayos son más importantes que un SCP, sin importar que parezca un niño. La contención y observación a largo plazo ya no es una prioridad, dada la utilidad de los datos que hemos recolectado a través de la prueba intensiva a corto plazo. El riesgo de que el SCP rompa la contención es mínima, dada su lealtad. Ahora sabemos qué partes del cerebro están relacionadas con ciertas habilidades anómalas. Con más detalle podríamos incluso aprender cómo inducir estas habilidades y definitivamente aprender a cómo deben de ser neutralizadas. Firma O53. Aunque posteriormente las pruebas fueron canceladas por O54 y O57, siguiendo la investigación por quejas de investigadores. El investigador Valdés está retenido por el personal de seguridad y tiene pendiente una reunión con el consejo. Aquí pusieron una nota que pone: esto es ir demasiado lejos, no podemos permitir que esto permanezca como precedente. Esto no es sino estar a un paso de los niños soldado, e incluso menos aún de la militarización de un objeto de nivel SCP. Esto lo firma pues el O54. Pues obviamente no todos iban a quedar con los brazos cruzados y las pruebas fueron restablecidos después de la mayoría de votos del consejo. El investigador Valdés ha sido exonerado y las pruebas proseguirán al final de la semana. O bueno, esa semana ya pasó, asumiendo que no hayan complicaciones. Aquí hay una nota del investigador Valdés que dice que cree que los resultados van a justificar los medios, que estén un paso más cerca de entender el mecanismo de cómo funciona el cerebro humano, que no importa el daño emocional y todo lo que le pasa al niño mientras haya avances, y que este puede llegar a ser neutralizado si se vuelve una amenaza, porque le van a implementar un hardware de vigilancia al niño por medio de una cirugía. Así que esto es algo complicado. Y toda esta situación es una doble moral, que puede que sea compleja para muchas personas o para la fundación, pero pues al parecer también hay gente intentando hacer lo correcto, así como algunos de los miembros de los 5, que en teoría mostraron preocupación por esto y no hicieron la vista gorda, como normalmente suele ocurrir en la sociedad. Al hacer lo que estoy haciendo, puede que esto sea algo muy problemático, pero supongo que puede que haya mucha gente que apoye esto. Más adelante te voy a hablar sobre el consejo O5, ya que te los he mencionado en varias grabaciones. Pero el hecho de que Emma haya sido colocada como mi asistente complica un poco las cosas, ya que no quiero que ella se vea involucrada o afectada por todo esto. No quiero que tengan una conexión de ella conmigo. Y pues es una buena persona y me gustaría que ella no estuviera trabajando aquí en la fundación. De hecho, nadie de mis conocidos me gustaría que siguiera aquí. Ellos merecen llevar una vida tranquila, sin preocupaciones
y sin tener miedo de que cada día pueda llegar a ser el último. Pero bueno, ¿qué te parece este SCP? Y saber que pues si hay superhéroes, pero simplemente tuviste ya sea buena suerte o mala suerte, así como el SCP que tiene muy buena suerte. Y ahorita ando un poco mejor, a veces te distraes o mantienes tu mente ocupada con algo y ya andas mejor. Pero cuando no estás haciendo nada y simplemente andas desocupado, es cuando empiezas a pensar mucho las cosas y esto acaba haciendo daño. ¿Quisieras tener poderes sabiendo que puede que acabes como este SCP? Ya que la sociedad le tiene miedo a aquello que desconoce o no puede llegar a controlar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario_SCP. Ahora tenemos un Ko-fi donde puedes realizar donaciones para apoyar a que siga el podcast. El enlace está en la descripción. El viernes de cada 2 semanas subimos un capítulo nuevo. Y el viernes que no subimos capítulo, hacemos directo en Instagram, hablando sobre el último capítulo publicado.